Bien. Entonces, como les decía, jóvenes, el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora de cinética, que ha sido la parte introductoria conceptual. Hemos visto un par de ejercicios y a partir de ahí, entonces, recordar que nosotros habíamos definido la velocidad de una reacción cualquiera. Vamos a suponer que tenemos reacción A veces A más B veces B, que produce C veces C más D veces D. Bien. Tenemos unos reactivos A y B y unos productos C y D que se encuentran balanceados con sus respectivos coeficientes estequiométricos. Cuando hablamos de velocidad de una reacción, lo que decíamos es que la velocidad de consumo de reactivos debe ser igual a la velocidad de generación de productos, ¿verdad? Eso matemáticamente, como lo habíamos dicho, que era 1 partido el coeficiente estequiométrico del reactivo, que en este caso es el reactivo A, y como es un reactivo, va con un signo menos. Bien, el cambio de concentración del reactivo A través del tiempo. Y que esa velocidad debería ser igual a menos 1 sobre B, el menos es porque es un reactivo y se consume, el cambio de concentración de B a través del tiempo, y estas velocidades deberían ser iguales a la velocidad de producción, ¿cierto?, de cada uno de nuestros productos. 1 partido de cambio de la concentración de D a partir de cómo cambia el tiempo. Bien, entonces, habiendo establecido que las velocidades de consumo y producción de reactivos y productos deben ser iguales, habíamos descrito entonces un concepto que se llamaba la ley general de velocidad. Y esta ley general de velocidad, ¿cierto? Habíamos encontrado que la podemos escribir como una constante K, ¿cierto? Que me relaciona solamente los reactivos, es decir, en este caso, la concentración del reactivo A y la concentración del reactivo B. Y que la manera en cómo cambian estos reactivos en concentración va a afectar a cómo cambia la velocidad. Y a eso le llamábamos orden de la reacción. Y entonces habíamos dicho que cada uno de estos tenía un orden, llámese M o N, donde la suma de M y N da entonces el orden de la reacción. Y por orden de reacción decíamos que, por ejemplo, si el orden es 1, de primer orden, lo que decimos es que cuando cambiamos la concentración, la velocidad se ve afectada de manera lineal. Si el orden es de segundo orden, número 2, entonces, si cambiamos la concentración, la velocidad se ve afectada de forma cuadrática o si 3 cúbica, y así sucesivamente. Bien, y que para entonces nosotros, matemáticamente, poder determinar la ecuación o la ley general de velocidad para una reacción cualquiera, estamos hablando de esta reacción, necesitamos 3 experimentos, ¿cierto? Necesitamos 3 experimentos, al menos 3, pueden ser más. Necesitamos al menos 3 experimentos y con esos 3 experimentos formamos un sistema de ecuaciones. Formamos un sistema de ecuaciones, el cual yo sugerí resolverlo a través del método de eliminación. Profe, ¿Sí? ¿qué dice ahí? ¿De general de qué? Que no lo escuché bien. De velocidad. Ya, entonces. Entonces decía que lo que yo había sugerido era resolver este tipo de sistemas de ecuaciones a través del proceso de eliminación. El proceso de eliminación, o bien podríamos usar 1 partido 2, 1 partido 3, o las ecuaciones 2 partida 3. Bien, con el fin de empezar a eliminar variables, por eso se llama eliminación, eliminar variables, de ser posible 2 de las 3, y a partir de ahí entonces empezar a encontrar los valores de M, de N y de K. Bien, habíamos resuelto entonces 2 ejercicios, un primer ejercicio bastante conceptual, que es por el que definimos esta ley general de velocidad, y un ejercicio un poco más matemático, ¿cierto? Donde ya usando esta definición y usando el sistema de ecuaciones a través de eliminación, podríamos encontrar el valor de K, de M y de N. Bien. Entonces, jóvenes, lo que propongo para la clase del día de hoy es que vamos a trabajar con 2 ejercicios. Bien.
Esos dos ejercicios, por supuesto, se van a encontrar en la sección de ejercicios de finis, y el ejercicio se llama velocidad de reacción. Bien, como son solamente dos ejercicios los que vamos a solucionar, les voy a dar 20 minutos en total para solucionar esos dos ejercicios. Bien, en este momento son las 11:22. 20 minutos implicaría que a las 11:42 estarían terminando los ejercicios, y a las 11:42 empezaríamos entonces a la explicación de cómo se debieron haber resuelto los ejercicios. Bien, y en este proceso entonces se identifica de manera evaluativa los puntos que aún nos hace falta contemplar para mejorar la comprensión de este tipo de ejercicios. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Es de lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Sí, es de justo el resumen que acabo de hacer, de la ley de velocidad de reacción, de esta parte. Ya. Entonces son dos ejercicios que están enmarcados en este concepto. Y tienen 20 minutos a partir de las 11:22. Bien, chicos, entonces a las 11:42 continuaré con la explicación del desarrollo de los ejercicios. Bien. Reanudar. Bien, chicos, entonces ya pasados los 20 minutos, vamos a resolver, como mencionaba, la ecuación química debe estar balanceada. Bien, para el caso de la ley general de velocidad, ¿cierto? No es estrictamente que esté balanceado porque los coeficientes no afectan. Bien, pero sin embargo, como los ejercicios no solamente hablan de ley general, pueden estar combinados con estequiometría, pueden estar combinados con termoquímica, ¿cierto? Es necesario siempre tener la ecuación balanceada. Tenemos los tres experimentos que aparecían en EFINIS para resolver las concentraciones iniciales para monóxido de nitrógeno y las concentraciones iniciales para hidrógeno, y la velocidad para cada una de esas reacciones una vez inicia el experimento. ¿Bien? Entonces escribimos la ley general de la velocidad como la constante que vamos a calcular, concentración de monóxido de nitrógeno elevado a la m y concentración de hidrógeno elevado a la m. Lo primero que debemos hacer es observar qué ecuaciones voy a usar yo para realizar la eliminación. Bien, para este caso, si observamos, por ejemplo, las ecuaciones 2 y 3, ¿cierto? Tienen el mismo valor de concentración para monóxido de nitrógeno. Perdón. Decía, tienen la misma concentración para monóxido de nitrógeno, que sería esta parte de mi constante de mi ley general de velocidad. Si observamos por el otro lado, vemos que ecuaciones 1 y 2 poseen el mismo valor para la concentración de hidrógeno. Bien, ¿eso qué significa? Que para cada caso, al hacer la eliminación, estaremos eliminando el valor de m, y el valor de k siempre se elimina, y para este caso estaríamos eliminando el valor de n. Bien, lo que nos permitiría encontrar el valor que no se eliminó. En este caso, si eliminamos m, encontraríamos n, y en este caso, si eliminamos n, encontraríamos el valor de m. Entonces voy a empezar con, por este lado, haciendo el proceso de eliminación con ecuaciones 1 y 2. Bien, es decir, tomo mi proceso de eliminación con las ecuaciones 1 y 2, que en el fondo es hallar la división entre ellas dos, ¿cierto? Es decir, entre la ley de velocidad 1 del experimento 1 y la ley de velocidad del experimento 2. ¿Cómo definíamos la ley de velocidad para 1? La constante, esto mismo que está acá, lo voy a reescribir. La constante por la concentración de monóxido a la m y concentración de hidrógeno a la n. ¿Cierto? Todo esta información extraída del experimento 1. Para el experimento 2 sería la misma constante, perdón, la misma ecuación de velocidad. Bien, pero ahora los valores estarían relacionados para el experimento número 2. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar la información. Para la velocidad 1, ¿qué valor tiene mi velocidad? Para el valor 1, 1.3 por 10 a la menos 5. 1.3 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Sería igual a ¿quién? A mi constante que no conozco, mi concentración de monóxido,
en el experimento 1. 5.0 por 10 a la menos 3. 5.0 por 10 a la menos 3 elevado a la m. Y mi valor de hidrógeno del experimento 1, que corresponde a 2.0 por 10 a la menos 3. Bien, 2.0 por 10 a la menos 3 a la m. ¿Qué tenemos para nuestra velocidad 2? Tenemos entonces acá que reemplazar el valor de velocidad. Es decir, nuestra velocidad corresponde a 5.2, perdón, corresponde a 5.2 por 10 a la menos 5. 5.2 por 10 a la menos 5. La constante aún no la conocemos, ¿verdad? Y los valores de concentración para el monóxido de nitrógeno del experimento 2 y el hidrógeno del experimento 2, ¿verdad? Entonces quedarían aquí abajo 1.0 por 10 a la menos 2 a la m y 2.0 por 10 a la menos 3 a la n. Bien, verificamos entonces qué valores podemos eliminar. Las K's que multiplican y dividen nos dan 1 y todo esto que multiplica y divide, como es el mismo valor, nos da 1. Bien, es decir que nos queda simplemente hallar la división entre estos dos valores y estos dos valores. Bien, por el lado izquierdo tendríamos 0.25 me da esa división, ¿verdad? Y por el lado derecho, esa división me da 0.5. ¿Qué división? 5.0 por 10 a la menos 3 partido 1.0 por 10 a la menos 2. Me da 5 puntos, perdón, 0.5. 0.5. Y el coeficiente al que está elevado, que es m, el exponente, se mantiene, m. Ahora la pregunta es, ¿qué valor debe tomar m para que la igualdad se me cumpla? M debe tomar el valor de 2. Es decir, aquí ya tengo mi primer valor calculado, que es el valor de m. M tendría que ser igual a 2. 0.5 al cuadrado es igual a 0.25. Bien. Por otro lado, habíamos dicho ecuaciones 2 y 3. Ahora voy a escribir menos. Simplemente digo ecuación 2 y 3. ¿Quiénes son? Mi velocidad 2 y mi velocidad 3. Mi velocidad 2 es toda esta línea inferior, ¿cierto? Que viene el experimento 2. Habíamos visto acá. Así que lo que voy a hacer es volver a copiar la información aquí abajo. ¿Eso qué significa? Que tenemos, valor 2 estaría arriba ahora. Tendríamos 5.0, la velocidad 1.3 por 10. Estoy copiando lo que no, perdón. Voy de nuevo. Decimos, este es el valor 2 de velocidad con toda su ley de velocidad. Ahora la vamos a escribir aquí arriba. 5.2 por 10 a la menos 5 es igual a la constante de 1.0 por 10 a la menos 2 a la m y 2.0 por 10 a la menos 3 a la n. Bien, eso es una división, así que vamos a mirar qué iría en la parte de abajo. Velocidad 3, mi velocidad del experimento 3 es 1.0 por 10 a la menos 4. 1.0 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Mi constante que no la conocemos todavía, y mi concentración de monóxido de nitrógeno, ¿verdad? De mi velocidad 3. Es decir, 1.0 por 10 a la menos 2. 1.0 por 10 a la menos 2 a la m. Y para hidrógeno sería 4.0 por 10 a la menos 3 a la n. Verificamos qué podemos cancelar. Podemos cancelar las K que nos da 1. Todo esto nos da 1. Y procedemos a realizar la división. La división entre estos dos me da 0.52. ¿Cierto? Y por la derecha tenemos entonces 2.0 por 10 a la menos 3 partido 4.0 por 10 a la menos 3. Eso me da 0.5 nada más. Nuestro exponente es el mismo en la n, es decir, aquí elevado a la n. Bien, ¿qué valor debe tomar n para que la parte izquierda sea igual que la parte derecha? Entonces el valor que vamos a tomar aquí es aproximadamente 1. Bien, ¿por qué digo aproximadamente 1? Porque aquí tenemos dos cifras a la derecha, después de la coma, aquí tenemos una. ¿Cierto? Entonces para compararlo tomo la misma cantidad de cifras significativas. ¿Qué significa? Que este 2
lo aproximo a una cifra, que en este caso seguiría siendo el 5 a la izquierda, y para que 0.5 sea igual a 0.5, n debe valer 1. Bien, por eso pongo aproximadamente 1 por esta aproximación. Entonces, ahora encontramos el valor de n. N es igual a 1. Bien. Es decir, que ahora puedo reescribir mi ley de velocidad como mi constante que no he calculado, la concentración de monóxido de nitrógeno a la M, que en este caso es 2, y de hidrógeno a la N, que en este caso es 1. Bien. Ahora, para calcular el valor de K, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es usar un experimento de los tres. Normalmente el que yo uso es el número 1. Bien, pueden usar cualquiera de los tres. El valor va a ser aproximadamente igual. Eso depende de las habilidades de quien calculó los valores en el laboratorio. Bien, entonces, para calcular el valor de K, uso uno de los tres experimentos. Es decir, en este caso vamos a usar el experimento 1. ¿Qué significa? Que vamos a usar la velocidad de 1, la concentración de 1 y 1. Todo en la ecuación del experimento 1. ¿Qué velocidad hay del experimento 1? 1.3 por 10 a la menos 5, concentración de monóxido 5.0 por 10 a la menos 3 y concentración de hidrógeno 2.0 por 10 a la menos 3. Reemplazo todos los valores aquí abajo. Es decir, esto es 1.3 por 10 a la menos 5 es igual al valor de constante que aún no conozco, que es el que voy a calcular, 5.0 por 10 a la menos 3 al cuadrado, hidrógeno tenemos 2.0 por 10 a la menos 3 elevado a 1. Bien. Entonces nuestro valor de K, ¿quién vendría a ser? Todo esto que está multiplicando acá va a pasar a dividir. Y cuando procedo a hacer esa división, esto me da 260 molar cuadrado partido segundo. Bien. Las unidades de dónde salen, recuerden que cuando yo despejo K, ¿qué me queda? Arriba me queda mi velocidad. ¿Y qué unidades tiene la velocidad? La velocidad tiene valores de molar partido segundo. Lo dice la tabla. Molar partido segundo. ¿Qué concentración tiene ¿Qué unidad tiene esto? Esto es una molaridad elevada al cuadrado. Esto sería molar al cuadrado. Y este sería una molaridad elevado a 1, es decir, molaridad. ¿Qué me queda? Elimino una molaridad con una molaridad y me queda entonces unidades de 1 partido metro cuadrado, esto aquí entre corchetes, molar cuadrado por segundo. Bien, que son las unidades que escribo acá. Entonces al final lo que estoy diciendo es que mi ley general de velocidad para esta ecuación corresponde a 260 partido molar cuadrado segundo por la concentración de monóxido de nitrógeno al cuadrado y de hidrógeno a la 1. El orden de la reacción, ¿cuánto sería? La suma de los valores de M y N. Es decir, 3. Se comporta con un cambio cuadrático cuando cambio la concentración de monóxido y un cambio lineal cuando cambio la concentración de hidrógeno. ¿Bien? Profe, ¿Sí? ¿podría explicarme de nuevo la parte de despejar K? Sí, claro. Voy a correr esto para acá. De hecho, lo voy a eliminar porque lo voy a explicar ahora paso por paso. Todo esto que está multiplicando acá, ¿cierto? Debe pasar a dividir a este lado. Es decir, que K quedaría igual a 1.3 por 10 a la menos 5 y abajo todo este número. 5.0 por 10 a la menos 3 al cuadrado y 2.0 por 10 a la menos 3 a la 1. Bien, cuando yo introduzco estos valores en calculadora y resuelvo, esto dije que daba 260. Bien. Eso ya Sí, depende profe. de la habilidad de manejo de calculadora, que dé 260 o un número muy cercano a 260. Bien.
¿Alguna otra pregunta hasta acá? Bien, si no, entonces vamos a proceder con el siguiente ejercicio, ¿cierto? Que teníamos. Profe, ¿me deja copiar la parte roja? O sea, una foto, por favor. Mm. Ahí está, gracias. Ok, ya, entonces para el siguiente ejercicio tenemos flúor con dióxido de cloro. Recordemos que balanceamos la ecuación, copio en este caso el valor que subí de los experimentos a finis, escribo mi velocidad, mi ley de velocidad como la constante, concentración de mi primer reactivo a la M, mi segundo reactivo a la N. Bien, a partir de aquí entonces observo, estos dos experimentos son iguales, es decir que aquí tendría F a la M, por lo tanto podría eliminar M en este paso. ¿Y qué otros dos valores tengo igual? El valor 1 y el valor 3. Bien, es decir, aquí tendría ClO2 a la M, podría eliminar. Bien, ¿qué otras cosas podría hacer yo, por ejemplo? Yo veo que este valor 0.1, ¿cierto? Es la mitad de 0.2, es decir, que lo que yo podría hacer, no lo vamos a hacer porque no es necesario, sería hacer pasos extras innecesariamente. Lo que yo podría hacer es tomar la ecuación 2, multiplicarla por 2, tendría entonces esto, esto y esto, y podría entonces ahora decir que tengo las mismas concentraciones y una nueva velocidad. Bien, aunque normalmente la información que obtenemos con el experimento es más que suficiente para dar solución. Bien, entonces usamos 1 y 2 y aquí usamos 1 y 3. Usando 1 y 2, ¿quiénes serían mi velocidad 1 partido mi velocidad 2? Por los valores de la constante que no lo conocemos y las concentraciones que sí las conocemos. Entonces, en ese sentido, ¿quién sería mi velocidad 1? 1.2 por 10 a la menos 3, ¿cierto? ¿Es igual a quién? A mi constante que desconozco, mi concentración de flúor en el experimento 1, 0.10 a la M, y mi concentración de óxido de cloro en el experimento 1. ¿Bien? 0.10 a la N. A la N. ¿Quién es ahora mi experimento 2? Mi velocidad 4.8 por 10 a la menos 3, la constante que no conozco, mi concentración de flúor que está en la tabla del experimento número 2, ¿verdad? 0.10, 0.10 a la M, y mi concentración de flúor, de óxido de cloro en el experimento 2, 0.040. 0.040 a la M. ¿Qué puedo eliminar? Las K que me da 1 y todo esto me da 1. ¿Procedo a qué? A hacer la división. ¿Cuánto me da esta división? 0.25 por el lado izquierdo y por el lado derecho 0.010 partido 0.040 me da 0.25. Bien, y el exponente se mantiene, n. Bien, ¿qué valor debe tomar n para que esta igualdad sea cierta? Debe tomar el valor de 1. Y así hallamos entonces nuestro primer valor. Para el segundo valor, tenemos ahora que usar 1 y 3, de acuerdo a nuestra observación. Es decir, usamos ahora 1 y 3, ¿cierto? No 2 y 3 como solía hacer en los otros ejercicios, en este caso 1 y 3. Reemplazamos los valores de velocidad en 1 y de velocidad en 3. En 1 ya sabemos que sería esta misma línea, y la del 3 sería toda la información del experimento número 3. Empezamos a reemplazar 1.2 por 10 a la menos 3 es igual a la constante por 0.10 a la M y 0.010 a la N. Para el experimento 1, que lo que hice fue copiar la línea que estaba anteriormente hecha. Y para el experimento 3, velocidad 3, 2.4 por 10 a la menos 3. Perdón, esto no parece un 2. Ahora sí, 2.4 por 10 a la menos 3 es igual a
la constante que no conocemos, 0.20 a la m, ¿cierto? Que es la concentración de flúor en el experimento 3 y la concentración de dióxido de cloro en el experimento 3. 0.010 a la n. Verificamos que podemos eliminar de aquí. Estas constantes nos dan 1 y todo esto nos da 1. Procedo entonces. Esto dividido entre esto me da 0.5. A la izquierda y a la derecha tengo 0.10 partido 0.20. Esto me da 0.5. Y mantengo el exponente, que en este caso es m. De nuevo la pregunta, ¿qué valor debe tomar m para que la igualdad sea cierta? 1. Es decir que ya encontrando mis valores de m y n, puedo entonces reescribir mi ley de velocidad, ¿cierto? Como la constante, que no conozco, mi primer reactivo elevado a la m, que es 1, y mi segundo reactivo elevado a la n, que también es 1. Bien. Para hallar el valor de k, ¿qué hacemos? Recordemos, tomamos un experimento y reemplazamos todos sus valores. Normalmente el experimento que yo uso, bien, es 1, pero recuerden que pueden usar cualquiera, el que más les convenga numéricamente, por ejemplo. Y simplemente lo que voy a hacer es, ahora, para hallar mi valor de k, despejo, que sería mi velocidad partido F2 a la 1 y CL2 a la 1. Bien. Voy a correr esto un poco, que lo escribí muy al centro. Y entonces aquí, ¿quién decimos qué valor tiene la velocidad? Tomamos toda la información del experimento 1. Velocidad 1.2 por 10 a la menos 3. 1.2 por 10 a la menos 3. Esto es molar partido segundo. ¿Verdad? Y en la parte inferior tenemos entonces la concentración de flúor, 0.10, y la concentración de dióxido de cloro, 0.010. 0.10, 0.010, y perdón que aquí no escribí las unidades, molar, molar. Bien, resuelvo esto. ¿Qué me dice? Que esto me debe dar un valor de 1.2. Verifico unidades, un molar que multiplica, un molar que divide, y no puedo hacer más. Es decir, que esto me queda partido molar por segundo. Si se fijan, como dije en la clase anterior, aquí las unidades de K dependen de cada reacción. Para esta reacción, las unidades de K es partido molar segundo. En el caso anterior, era partido molar cuadrado segundo. Así que depende de cada reacción el valor de las unidades. Para que lo tenga por Profe, favor. ¿cómo se hace cálculo en la calculadora? O sea, ¿qué pone? Es que no me da el resultado. ¿Cómo está escribiendo esta parte por 10 a la menos 3? 1.2 nomás, sin ponerle el por 10 a la menos 3. Ya, porque ahí donde entra el error, porque tendría que escribir en la calculadora 1.2, ¿cierto? En la parte inferior izquierda de la calculadora hay un botón que es XP, ¿cierto? Que es el que hace las veces de por 10 a la... Y entonces ahí que escribiría el otro número. Menos, este botón menos está en la parte de arriba de la calculadora, no es el de resta. Bien, y el número 3. Todo eso tendría que ir, por supuesto, en paréntesis. Luego le dice dividido. ¿Quién es? 0.10 por 0.010. Gracias, profe. Y esto nos da 1.2. Profe, ¿Sí? que yo había notado, o fue error mío, que era 0,10 en los dos. Entonces, No, es 0.10 uno y otro es 0.010. ya. 0.10, 0.040, 0.20, 0.010. Es probable que lo haya escrito mal en alguna parte, porque a veces No, con es la que calificación me en sucede. el ejercicio online, ¿Sí? creo que decía así, pero no sé.
Si habrá sido mi vista. O no sé, tendría que verificar lo que escribí. ¿Ya? Bien, chicos, entonces, así se soluciona. Ah, no terminé. Entonces, decía que la ley de velocidad para este problema, para esta reacción, sería 1.2 partido molar segundo por la concentración de flúor a la 1 y concentración de dióxido de cloro a la 1. Normalmente este 1 de exponente no se escribe. Para fines como este ejercicio virtual, y requerimos que verificar que ustedes saben que el número es un 1, entonces tendrían que escribir el número 1. ¿Bien? Pero a lápiz y papel no es necesario escribirlo, es decir, estos unos que estaban acá que borré pueden desaparecer, estos unos que estaban acá también los puedo borrar, y así. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, chicos, si no hay preguntas, entonces procederemos a la última parte de la clase de hoy, que correspondería a mirar cómo más podemos afectar la velocidad de una reacción. Bien, hasta ahora hemos visto, ¿cierto?, que podemos modificar la velocidad de una reacción cambiando las concentraciones de los reactivos. Y encontramos entonces una ley que obedece a cómo cambian esas concentraciones. En este caso cambian de manera lineal, ¿cierto? Y el orden total de la reacción, la suma de estos dos sería 2. Voy a escribirlo aquí abajo. Orden de reacción igual a 2. Bien. Y para el caso anterior decíamos que si yo cambio la velocidad, perdón, la concentración de este nitrógeno, la velocidad va a cambiar al cuadrado. Y si yo cambio la concentración de hidrógeno, la velocidad va a cambiar de forma lineal, que fue el análisis que hicimos en la clase anterior. Bien. Entonces, ahora vamos a cambiar de pantalla. Y aquí está. Y vamos a mirar de qué otras maneras podemos nosotros modificar la velocidad de una reacción. Bien. Entonces, ya, un momento, está cargando. Ya, entonces, experimentalmente, ¿cómo se evidencia este cambio de velocidad cuando yo cambio la concentración? Bien, ya lo vimos matemáticamente, conceptualmente. Ahora, experimentalmente, ¿cómo se evidencia en un laboratorio? Tenemos dos soluciones de ácido clorhídrico, una a la concentración 0.3 molar y la otra a una concentración 6 molar. Bien, y tenemos cintas de magnesio metálico, es decir, la reacción que va a llevarse acá a cabo sería magnesio sólido más ácido clorhídrico acuoso. Bien, me va a producir cloruro de magnesio en estado acuoso más hidrógeno en estado gaseoso. ¿Verdad? Y esto me va a desprender entonces una cantidad de energía. Además, la reacción es exotérmica, estamos mirando acá. Por supuesto, la ecuación tiene que ser balanceada. Aquí iría un 2. Y lo que se procede es a introducir la cinta de magnesio a la concentración de la solución. Para cada una de las soluciones con diferente concentración. ¿Cómo se evidencia? Incorporamos la cinta de magnesio. El desprendimiento de energía se haría en forma de calor, ¿cierto? Porque recuerden que eso lo medíamos en el laboratorio como calor a presión constante. Es decir, el tubo se va a calentar, ¿verdad? El cloruro de magnesio no se va a ver porque es una solución acuosa, no lo vemos, pero el hidrógeno sí lo podemos observar a través del desprendimiento de burbujas. Bien. Para el caso del ácido en 0.3 molar. Cuando cambiamos para el ácido 6 molar, la misma reacción se produce, pero al ser más rápida, habría una mayor velocidad de producción de hidrógeno, lo que se traduciría a una mayor burbujeo, en este caso, o efervescencia que también se podría conocer, ¿cierto? Y el tubo se calentaría mucho más rápido. Es decir, hay una mayor velocidad en la liberación de energía. Al pasar el tiempo, observamos que la solución 6 molar terminó primero la reacción, es decir, al aumentar la concentración, aumentó la velocidad. Comparado con la solución 0.3 molar. Eso sería experimentalmente cómo se vería
Ya lo vimos matemáticamente y conceptualmente. Bien. Como mencioné anteriormente, no solo la concentración de los reactivos afecta la velocidad de la reacción. También la afecta la temperatura. Vamos a ver experimentalmente cómo se hace a través de la descomposición de un colorante por la acción de una solución de hipoclorito de sodio. ¿Bien? Tenemos nuestros colorantes acá, nuestra temperatura a la izquierda 54 Celsius, a la derecha 22 Celsius, y nuestro hipoclorito de sodio. Y aquí tenemos un tiempo igual a 0. ¿Bien? Incorporamos las soluciones de hipoclorito al colorante. Es decir, esto es justo antes de que inicie la reacción, por lo tanto el tiempo sigue siendo 0. Bien, se deja pasar un delta T, hay un cambio de tiempo, ahora tenemos un tiempo final. Tenemos un tiempo final. En este tiempo final, ¿qué se observa? Que la solución que tenía mayor temperatura ha descompuesto el colorante más rápido o a mayor velocidad que la de menor temperatura. Entonces, ¿qué significa? Que, y ojo a lo que estoy diciendo, al lenguaje que estoy usando, para la mayoría, no para todas, para la mayoría de las reacciones, si yo aumento la temperatura, ¿cierto? Si yo aumento la temperatura, hay una respuesta directamente proporcional en el aumento de la velocidad de la reacción. ¿Y por qué digo que para la mayoría? Porque hay reacciones en las que, por ejemplo, si trabajamos con enzimas, que es lo que vamos a mirar más adelante, al superar una temperatura específica, la enzima deja de trabajar, ¿cierto? O si bajamos de una cierta temperatura, la reacción deja de suceder. ¿Bien? Entonces se dice que para la mayoría se cumple esto. Aumento la temperatura, aumento la velocidad. ¿Y a qué se debe ese aumento de velocidad de reacción? Recordemos que la temperatura, en el fondo lo que nos mide a nosotros, es la energía cinética de las partículas. Si yo tengo, vamos a poner aquí 4 partículas, a una velocidad, vamos a dibujar la velocidad con unos vectores cualquiera, ¿cierto? Si yo aumento la temperatura, ¿cierto? En el fondo, ¿qué estoy diciendo? Que yo aumenté la energía cinética de estas partículas. ¿Qué significa? Que se van a mover más rápido. Y al moverse más rápido, es más probable que colisionen o choquen con otras partículas, ¿cierto? Es decir, a mayor velocidad que se van moviendo, más probabilidad de chocar, y a mayor probabilidad de chocar implica mayor probabilidad de generar la reacción entre esas dos partículas. Bien, y por eso sería como una explicación desde la cinética de cómo al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de una reacción. Bien, para finalizar, tenemos también entonces que la velocidad de una reacción se ve afectada por un catalizador. Bien, entonces lo primero que debemos comprender es el catalizador, qué función cumple, ¿cierto? Entonces yo tengo, por ejemplo, una enzima peroxidasa, que es una molécula grande, una proteína, ¿cierto? Y lo que yo voy a introducir es peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Cuando el agua oxigenada interactúa con esta peroxidasa, me va a formar hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Y este paso por esta peroxidasa, que sería nuestro catalizador, en el fondo, ¿qué es el catalizador? Es alguien que interviene en la reacción para que la reacción suceda más rápido, ¿cierto? Pero el catalizador, que en este caso es la peroxidasa, permanece intacto. Es decir, cuando se acabe la reacción, la peroxidasa sigue siendo peroxidasa. Si fuera, por ejemplo, no sé, una lámina de metal, la lámina de metal, después de la reacción, seguiría siendo una lámina de metal. No va a cambiar su composición química, solamente de los involucrados en la reacción. ¿Y qué implica que haya un catalizador? Que la reacción va a ser más rápida, porque si yo tengo agua oxigenada y la dejo al aire libre a condiciones normales de presión y temperatura, esta reacción es lenta, ¿cierto? Pero si yo ahora cambio el medio, ¿cierto? Por una peroxidasa, vamos a suponer aquí un trozo de rábano que tiene alta peroxidasa, un trozo de rábano, se va a ver un burbujeo bastante grande. Bien. Entonces, eso es lo que hace un catalizador. Aumenta la velocidad de la reacción, pero no interviene, no aporta con materia, simplemente lo que hace es cambiar la energía. ¿Qué energía?
tenemos unos reactivos, aquí 2 peróxidos de hidrógeno o agua oxigenada. En el camino azul que dibujé allá, sería ese, es decir, tiene que pasar una cierta barrera de energía, ¿cierto? Que se le conoce como energía de reacción, y cuando pasa esa energía de reacción, él va a poder continuar hacia sus productos, que en este caso sabemos que es agua, aquí escribí mal, esto es agua y oxígeno. Agua y oxígeno. Bien. Cuando usamos el catalizador, esta barrera de energía se cambia, y eso es lo que permite que la reacción sea más rápida. Es decir, ya no necesitamos una cantidad de energía para que esto suceda, sino que necesitamos menor energía. ¿Cierto? Que puede ser el perfil morado que dibujamos allá. Menos energía para que la reacción suceda. Es decir, nos estamos ahorrando esta cantidad de energía, y eso que implica que la reacción suceda más rápido. Bien. Eso es lo que hace un catalizador. Acelera la reacción, en el fondo cambia la velocidad de la reacción, pero el catalizador no se ve afectado por la reacción. Sigue siendo de la misma naturaleza. Si era una lámina de cobre, después de terminar la reacción, sigue siendo una lámina de cobre intacta. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, Sí. pero usted a lámina de cobre se refiere que es el catalizador, ¿no? Sí, en ese caso la lámina de metal, que vamos a suponer que es cobre, es el catalizador. Ah, ya. Y después de la reacción sigue igual, ¿a eso se refiere? Sí, Ah, ya. Gracias. O sea que termina igual que tú lo metiste, no hay ningún cambio de sí, no hay forma, nada de ningún eso. cambio. Ok. O sea, durante la reacción puede, por ejemplo, haber cambios de forma, cambios de color, lo que sea, pero cuando termine la reacción, el catalizador queda intacto. Y la ventaja del catalizador es que yo lo puedo extraer ya una vez terminada la reacción y usarlo en una segunda reacción. Y luego usarlo en una tercera reacción y seguirlo usando, seguirlo usando. Bien. Y nos acelera entonces, a través de la velocidad de la reacción, nuestras formaciones de los productos. Finalmente, todo esto que se ha estado diciendo se puede incorporar en los conceptos de perfiles de energía que vimos anteriormente en las secciones de termoquímica. Bien, donde veíamos que cuando pasamos de reactivos a productos y descienden estos, hay una liberación de energía, y llamábamos a esto una reacción exotérmica, ¿cierto? Y caso contrario, cuando aumentaba de reactivos a productos, decíamos que había una absorción de energía, y entonces decíamos que era una reacción endotérmica, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué nos sirve toda esta información? Si se fijan, ya no simplemente hablamos de ecuaciones balanceadas, sino sabemos cuánta energía consume la reacción, a qué velocidad se produce la reacción, ¿cierto? Y cómo esa reacción o esa velocidad se puede ver afectada por el ambiente. ¿Bien? Podemos saber, por ejemplo, cuánta energía absorbe, libera, que sería la energía de reacción, que habíamos dicho normalmente en laboratorio se mide como entalpías de reacción. Bien. Y esta energía de activación se mide como energía libre de Gibbs, que no vimos el concepto en la clase de termoquímica, porque lo van a ver después más adelante en sus cursos de termodinámica, termoquímica, ¿verdad? Donde esta entalpía, perdón, esta energía libre de Gibbs, lo que nos indica a nosotros es qué tanta energía necesita el reactivo para poder superar esta barrera de energía y convertirse en productos. ¿Bien? Si la barrera es muy alta, ¿qué implica? Que el sistema necesita absorber una cantidad de energía, ¿cierto? Que después va a ser liberada, y va a liberarse tanto que en términos generales se puede catalogar como exotérmica. O hay otras reacciones que suceden de forma espontánea. Es decir, no hay un delta de Gibbs para estado de activación, y lo que hace la molécula es bajar directamente a productos. ¿Verdad? Puede bajar así o puede bajar así, no importa. Bien. Puede suceder también el mismo caso que pase de reactivos a productos sin tener que pasar por una barrera de energía, ¿cierto? Pero la mayoría requieren pasar por una barrera de energía, es decir, sí o sí requiere una absorción de esa energía
y la cantidad que libera después es tan poca que en términos generales el sistema ha absorbido energía. ¿Bien? Y los catalizadores lo que nos van a permitir a nosotros es cambiar la altura, cambiar la altura de esto, a que esté más abajo normalmente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, chicos, entonces, jóvenes, perdón, recuerden, próxima semana es semana de pausa académica para que se pongan al día quienes no hayan podido dar el ritmo al curso y estén al día en la asignatura. No es necesario escribir presente para que no inunden el chat. La asistencia fue tomada a través del desarrollo del ejercicio en la plataforma de EFIX. Bien, así que esa fue la Profe. asistencia del día de hoy. Cuéntenme. La nota del control, ¿para cuándo la tendría? ¿Cómo?